tú la centralizas, la educación tú la centralizas como la tiene centralizada este gobierno, ¿no? No tienes lugar a que entren otros pensamientos, a que entren otras ideas, a que la gente vea algo diferente. La educación primigenia en la familia se traducía sobre la base religiosa. Ya la religión ya fundamentaba ya los principios del individuo, el espectro de conducta que iba a tener ante la sociedad, independientemente de todo el periodo político, de la crisis social y demás. El cubano la identidad cubana se fue forjando sobre eso. En el caso de la Iglesia Metodista tenía en toda Cuba varias instituciones escolares. Aquí en La Habana habían dos fundamentales, estaba el Candler College y estaba también la Iglesia Universitaria, que son las actuales CAI 25, que es la Iglesia Universitaria, y el Candler College era adjunto a la Iglesia Metodista de Marianao. En su inicio eran universidades de mucho prestigio, de también mucho trabajo en la sociedad. En aquel entonces eran revolucionarias en el sentido del trabajo, como lo que se puede decir en minoría, las personas de color, pues, gente que venía de trasfondo un poquitico más marginal. En aquel entonces hay un dato que en los años 40 también hubo una campaña de alfabetización en toda Cuba, también liderado por la Iglesia Metodista. Hay muchas iglesias, y en ello yo siempre digo que la Iglesia Católica nos lleva a la delantera, que están haciendo pequeños grupos de estudio, de repasadores en las iglesias, donde la misma iglesia lo sustenta, ¿no? A esos maestros, le da una ofrenda, o algunos son hasta voluntarios inclusive. Otras iglesias también tienen escuelas de inglés, o sea, academias de inglés. En Cuba conozco varias escuelas de arte, en La Habana alrededor de 5 y en toda Cuba como 3 o 4. La institución tiene varias cátedras, tiene piano, canto, percusión, guitarra y bajo, además de danzas, teatro y audiovisual. Los profesores en su mayoría son egresados de la Escuela Nacional de Arte, pero también hay algunos que son instructores de arte. Los seminarios son escuelas a nivel universitario, porque ahí desde un bachiller, una licenciatura, a una maestría, y no se prepara solamente la persona para que predique una Biblia o se prepare teológicamente, pero hay filosofía, hay lengua española, hay filosofía de religión y también la filosofía como tal, hay historia universal. También se le da herramientas a los pastores, ¿no? Y a los líderes, a los laicos, para poder enfrentar la sociedad. El Estado cubano se niega a cualquier resquicio independiente porque lo debilita. La ambición de la revolución de acabar con todo lo que oliera a capitalismo, con todo lo que oliera a pasado. Es decir, que hacer un análisis ahora de cómo está la educación religiosa no existe, cómo está ninguna educación que sea al margen del gobierno, no existe nada, es una dictadura. El caso del pastor Ramón Rigal en Guantánamo, ¿no? Con sus 2 hijos que sufrieron de todo tipo de burla, de acoso por profesar su fe, y de hecho al padre le costó ir a prisión y a la madre por querer enseñar a sus hijos en la casa, ¿no? De hecho con un programa educativo reconocido, ¿no? En otros países internacionalmente, en ese sentido. Fue algo desastroso. Me dieron una patada en la barriga, que entonces él ya decidió sacarme de la escuela, y fue cuando entonces empezaron a caernos atrás, a amenazarnos, diciendo que si no nos iban para la escuela nos iban a llevar a nosotros para la casa patria y ellos lo iban a meter preso. Si ellos permitían esto, iba a ser un precedente donde otros pastores y otros líderes cristianos que están abogando por el derecho de educar a sus hijos en un ambiente cristiano o en un ambiente de principios, no en una dictadura ni una filosofía en contra de lo que creemos como cristianos, o sea, en nuestra libertad, si ellos permitían que estas personas hiciesen eso, o sea, aquí en Cuba iba a haber una explosión. A él lo quieren poner como ejemplo, como cabecilla, como él que fue el primero que dio ese paso de sacar a los niños de la escuela. Parece que hay un problema de ensañamiento. ¿Por qué? Porque ya se desapareció la educación religiosa y se desapareció el respeto por la religión. Y en el caso de mi hijo, la maestra la cogió con el niño porque era cristiano. 1 año y medio después todavía mi hijo no ha superado la crisis, aunque lo tuvimos que cambiar de escuela, ni ha habido una respuesta de parte del gobierno. O bueno, la primera respuesta que hubo fue que a la maestra no la podían despedir,
porque no había maestros suficientes en el país. Entonces una maestra puede maltratar a un niño, puede ofender a un niño, puede vituperar a un niño y tiene que seguir en una educación. No importa nada más, yo solo quiero estar contigo, Jesús. Es que me has hecho entender que mejor son tus amores. La iglesia de por sí tiene creada una infraestructura de educación para la formación de sus propios miembros, líderes, y que ha funcionado por muchos años así y tiene buenos resultados. En el arte también hay grupos que han tenido su inicio en la iglesia y que después se han abierto caminos y han ganado hasta premios en concursos. Yo estoy convencido que si hoy nosotros tuviéramos la oportunidad de tener escuelas cristianas, el problema mayor que vamos a tener no son ni los edificios ni los materiales, sino que no vamos a tener capacidad para todo el que va a querer venir a estudiar a la iglesia. Porque aún el mundo que no es cristiano, que no reconoce a Jesucristo como Señor y Salvador, reconocen el valor educativo que tiene la iglesia. Y yo creo que las iglesias tenemos que seguir reclamando ese derecho ante las instituciones, porque es que la iglesia tiene que ser parte de la sociedad, parte imprescindible del desarrollo de este país. El adoctrinamiento es total. Es un adoctrinamiento desde que el individuo nace. Las escuelas, los hospitales, todo gracias a la revolución. Seremos como el Che, todas en los libros de texto, toda la historia que habían contado de su gran revolución, la guerra de guerrilla, todos los actos vandálicos de Estados Unidos han sido en contra. Es decir, que es una secuencia inacabable de adoctrinamiento que el muchacho cuando llega a los 15 años dice, no, seremos como el Che padre o muerte. Nuestra iglesia, Emmanuel en La Habana, tenemos un boletín de oración y hay un motivo permanente escrito, que es que tengamos escuelas cristianas.